Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a este espacio donde estaremos abordando algunos aspectos referentes a los antecedentes y origen del pensamiento jurídico occidental. En este capítulo nos referiremos a la civilización romana. Si bien es cierto en cuanto a profundidad y extensión en el periodo de tiempo no podemos abarcar todos los aspectos referentes al derecho romano, ya que su estudio implica periodos de tiempo prolongados a través de semestres y años en diversas universidades, estaremos abordando los aspectos más importantes desde el punto de vista de las relaciones políticas, económicas, sociales que van construyendo a la norma jurídica en Roma y que influye directamente en el pensamiento jurídico occidental. En este sentido, nos remontamos a partir del contexto político de la monarquía romana, fuertemente influenciada por el pensamiento político griego, y que parte desde la fecha de fundación de Roma en el siglo VII a.C. y que según los autores se establece una fecha cierta de fundación, siendo esta la del 21 de abril del año 753 a.C. Periodo entonces de la monarquía romana que inicia en esta fecha hasta el año 509 a.C. La civilización romana se caracteriza por ser la primera civilización que separa el ius del fas, es decir, se separan aquellas normas jurídicas asumidas de estricto cumplimiento, sancionadas, vigiladas y aplicadas por la autoridad competente político-territorial para el establecimiento de los patrones de conducta, de aquellas normas religiosas establecidas por el conjunto de sistemas de creencias de dicha sociedad a efectos del establecimiento del comportamiento de los miembros de dicha sociedad. De allí que nos encontramos con la primera etapa del derecho romano, siendo esta la del ius quiritarum o derecho arcaico, cuyas fuentes las tenemos en las mores maiores consuetudo, es decir, en las normas establecidas por la costumbre a partir de la práctica reiterada de normas consuetudinarias establecidas por la máxima autoridad de la gens, y las leyes regiae o conjunto de normas establecidas por los reyes a efectos de el establecimiento del patrón de conducta de los individuos dentro de la sociedad romana. Y es que el ciudadano romano es un apasionado del derecho vinculado al dinamismo social que experimenta la civilización romana. Y es que a partir del rudimentarismo y del casuismo, la construcción del derecho se va dando en la medida en que las normas van siendo efectivas para la solución de problemáticas concretas. En la medida en que una norma da respuestas a las problemáticas de esa sociedad, en esa medida se van asumiendo de estricto cumplimiento y por lo tanto van a ser generalizadas para los integrantes de dicho grupo social. La libertad individual y la apreciación de la autonomía del individuo viene siendo uno de los ejes centrales de discusión del derecho quiritario. En este sentido, se enfrenta al interés común como eje central para la construcción del derecho. Y vemos que el tratamiento de las normas desde el punto de vista de la crueldad física va chocando con las dinámicas desde el punto de vista de las libertades individuales. Por eso es que vemos que el tratamiento del delito va a ser uno de los pilares fundamentales en el derecho quiritario. El delito se constituye entonces como un acto ilícito que es castigado con una pena y que viene a constituirse como una fuente de las obligaciones, experimentando en el Estado romano una evolución muy lenta, siendo la misma evolución que se observa en la mayor parte de las civilizaciones antiguas, y en la cual se pueden distinguir 4 etapas con respecto a la evolución del tratamiento del delito, pero que en el ius quiritario o en el derecho arcaico, en la monarquía romana, encontramos solamente el desarrollo de 2 etapas, siendo estas: la de la venganza privada, según la cual la víctima de un delito tiene derecho a tomar venganza causando un daño al agresor, siendo la primera limitación a este derecho la aplicación de la ley del talión, desarrollada por el pueblo hebreo, aplicada por la civilización babilónica, por la civilización hitita y por la civilización musulmana. La segunda etapa es la de la composición voluntaria, donde la víctima del delito, a quien se le reconoce el derecho de tomar venganza,
puede renunciar a esta a cambio del pago de una suma de dinero libremente convenida con el ofensor, la cual recibe el nombre de composición. Pero esta composición solo reemplazaba la venganza cuando los interesados así lo quieren, razón por la cual ésta se califica de voluntaria. Normas estas que ya venían siendo practicadas concretamente por el pueblo musulmán paralelamente ya en el año 607-609 después de Cristo. Algunas ideas configuran el valor y significación del derecho, siendo estas las de la piedad o compasión, el criterio de la humanidad a partir del derecho natural y de las corrientes del pensamiento filosófico griego desde el iusnaturalismo, la fidelidad o buena fe, la amistad y solidaridad, la ocupación y el oficio que vienen caracterizando entonces la concesión, el otorgamiento de derechos en la medida en que una persona está determinada por los criterios de clase social, la equidad y la justicia. Tenemos entonces que la organización política en la monarquía va dada a partir de la figura del rey, del senado y de los comicios. La figura del rex es determinada por el pater gentis, es decir, la máxima autoridad de la gens. Es, a su vez, el pontifex maximus, la máxima autoridad desde el punto de vista religioso. Y en el caso de ausencias del rey ocurre entonces la figura del interrex, a partir del interregno, la cual es asumida por las máximas autoridades, las personas de mayor edad dentro del Senado, hasta la designación definitiva del rey. Nos encontramos entonces con dos dinastías que asumieron el proceso de reinado en la monarquía romana, siendo esta la dinastía latina, en la cual el primer rey que tenemos es uno de los fundadores de Roma entre el año 753 y 716 a.C., siendo este Rómulo. Posteriormente, una vez asesinado Rómulo por parte del Senado, nos encontramos a Numa Pompilio, conocido como Sabino, entre los años 715 y 674 a.C. Se le atribuye la creación de los colegios sacerdotales y la organización religiosa, así como la confección del calendario de 12 meses. Posteriormente, nos encontramos con Tulio Hostilio entre los años 673 y 642 a.C. Es recordado por su espíritu guerrero, ya que le permite la ampliación de los límites del territorio de la ciudad de Roma. De igual manera, le concede la ciudadanía romana a los derrotados en la guerra y nombra como senadores a los habitantes más ilustres. Para el año 642 al 617 a.C. tenemos como último rey, y por lo tanto último rey de la dinastía latina, a Ancus Marcius. A él se le atribuye la construcción de puentes, las obras de alcantarillado, así como la fundación de puertos que le permite el acceso al mar a Roma. Por lo tanto, viene siendo uno de los reyes recordados como gran promotor de obras públicas. Él concibe que el poder político y el poder económico son pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad romana. De allí que las dinámicas en la reorganización de la ciudad y en el acceso al Mediterráneo eran pilares fundamentales para la intensificación de las relaciones económicas. Para el año 616-579 a.C. tenemos al primer rey de la dinastía etrusca, siendo este Tarquinio Prisco o Tarquinio el Antiguo. Él emprende un conjunto de guerras victoriosas a efectos de ampliar las fronteras y el territorio romano, aumentando el número de senadores. Instituye los juegos públicos y establece un conjunto de obras de canalización y de construcción de cloacas. Entre el año 578 y 535 a.C. tenemos como rey a Servio Tulio, siendo este
conocido como el rey más importante de Roma, ya que a partir de un conjunto de reformas desde el punto de vista jurídico, comienza a establecer las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales de la sociedad romana con respecto a otras civilizaciones. De igual manera, nos encontramos entre el año 535 al año 509 antes de Cristo a Tarquinio el Soberbio, siendo este el último rey de la dinastía etrusca y el último rey del período político de la monarquía. Tarquinio el Soberbio viene siendo caracterizado por el despotismo, el desprecio del Senado y el autoritarismo sin límite. Genera a partir de su comportamiento una serie de vulneraciones a los derechos de los miembros de la sociedad romana. De allí que se establece una revuelta popular encabezada y dirigida por la nobleza romana, con la consiguiente implantación de la República en el año 509 a.C., ya que los miembros de la sociedad romana declaran que no permitirán la concentración del poder y que sea una sola persona la que rija los destinos de Roma. A su vez, la figura del Rex contaba con algunas figuras desde el punto de vista del apoyo en cuanto a la administración pública, siendo estos el Prefectus Urbis, que se encargaba de toda la organización de la administración de los asuntos públicos de la ciudad. Tenemos a los Tribunus Celurum y los Tribunus Militum, que se encargaban de toda la organización desde el punto de vista de las estrategias económicas y militares de Roma. Y tenemos a los cuestores, que eran aquellos encargados de los procesos de investigación y por lo tanto aquellos encargados de aquellas situaciones donde se transgrediesen las normas establecidas por el rey. Otra de las figuras que tenemos en el proceso de la estructura política de la monarquía viene dada a partir de las patres gentium o senado. Ellos están constituidos por aquellas máximas autoridades de la gens, por los pater familia, máximas autoridades de las tribus y de las familias, y por lo tanto tenían la potestad de la autoritas patria. Es decir, tenían la potestad de autorizar o de vetar aquellas decisiones tomadas tanto por los comicios como por el propio rey. La tercera figura desde el punto de vista político en la monarquía romana la encontramos con la comitia o asamblea popular, siendo esta los comicios curiados, los comicios centuriados y la comitia tributa. Ellos tenían funciones electorales, funciones legislativas y funciones judiciales. Dentro de las funciones electorales tenemos la Lex Curiata de Imperio, que es la que establecía el procedimiento a efectos de la designación del rey. Establece dentro de las funciones legislativas la construcción del proceso del ius civile. Recordemos que para Roma el derecho civil era solamente aplicado para los ciudadanos romanos, de allí que también se llamaba como derecho romanorum. Uno de los aspectos fundamentales que a nuestro criterio es necesario mencionar dentro de las funciones legislativas en la monarquía romana y que va a determinar no solamente instituciones, sino normas jurídicas y las relaciones sociales y económicas en la sociedad romana, es la Lex Sila, que establece un proceso de estandarización de las medidas de los bienes, sean estos sólidos o líquidos, e igualmente el establecimiento de penas en caso de que se adulteren, en caso de que se alteren estas medidas. Se señala la regulación de pesos y de medidas oficiales. Por otro lado, dentro de las funciones judiciales tenemos la provocatio, que es la jurisdicción criminal en segunda instancia, ya que la primera instancia desde el punto de vista de la jurisdicción criminal está configurada por las tomas de decisiones por parte del Senado y del Rex a partir de la investigación desarrollada por el cuestor. Tenemos un conjunto de regulaciones jurídicas en el derecho quiritario, siendo una de estas la adrogatio, conocida entonces como el proceso de adopción de un sui juris por parte de un pater familia.
Otra de las regulaciones jurídicas en el derecho quiritario lo tenemos con el nexum, el cual estaba dado a partir de las solemnidades per aes et libram. El nexum es el negocio más antiguo que se conoce como creador de obligaciones en el derecho romano. En esta época, el vínculo obligacional era de carácter corporal, pudiendo el acreedor encadenar al deudor que no cumplía con la obligación, para hacerle responder por ella con su propio cuerpo. Pasados 60 días de prisión y si aún el deudor no había cumplido con la obligación, era llevado por el acreedor a la otra orilla del Tíber para que se vendiera en calidad de esclavo. Esto es en virtud de que dentro del territorio romano no podía constituirse la esclavitud. Otra de las potestades que tenía el acreedor una vez constituido el deudor como esclavo era darle la muerte. Y si eran varios los acreedores, podía entonces dividirse proporcionalmente el monto de sus créditos a partir de la distribución de las partes de su cuerpo, no estando sujeto a repetición el acreedor que tomara una porción mayor. Estaba dado por un conjunto de formalidades a partir de la utilización del per aes et libram, es decir, en el momento en que se constituía la obligación, se usaba una balanza a efectos de establecer los criterios de las medidas de los bienes que se estaban comprometiendo. De allí que se usa la balanza en las relaciones económicas y jurídicas por parte del derecho quiritario. Recordemos que la balanza viene dado a partir de la civilización egipcia como un símbolo de divinidad de la justicia y de administración por parte de los seres humanos. Para la filosofía griega viene siendo dado de igual manera como un gesto de representación de la divinidad de la justicia, y es la administración de la justicia, y es a partir de los criterios de igualdad y de equidad que el ser humano comienza a aplicar el derecho. Y es que para la civilización romana, concretamente en el derecho quiritario, la balanza era el significado de la formalidad de las solemnidades a efectos del cumplimiento de las obligaciones, y de allí viene siendo vinculada a las relaciones económicas y a las relaciones desde el punto de vista jurídico. Posteriormente, a partir de una decisión adoptada por los comicios desde las funciones legislativas que estos tenían, se instituye la Lex Poetelia Papiria, que comienza a restringir la práctica de la muerte, la práctica corporal de la venganza directa a aquellos que estaban en insolvencia con respecto a sus obligaciones. Y por lo tanto se asume solamente la autocomposición voluntaria o el establecimiento pecuniario económico del resarcimiento de los daños y en algunos casos el abandono nupcial o renuncia por parte del acreedor de la deuda. Tenemos otras regulaciones jurídicas en el derecho quiritario, siendo estas los contratos verbis, y entre ellos tenemos a la stipulatio, tenemos a la dictio dotis y tenemos a la iurata promisio libertis. La estipulación o estipulatio consistía en una pregunta formulada por el acreedor o estipulante, seguida de una respuesta afirmativa hecha por el deudor o promitente. De inmediato quedaba obligado. Esta institución, más que un contrato, constituía una forma de contratar, ya que era el procedimiento al cual se recurría para darle fuerza obligatoria a cualquier convención destinada a crear una obligación que podía tener por objeto la entrega de una suma de dinero, de una cosa cierta o la realización de una determinada actividad. Para ello, las condiciones necesarias eran que existiese una pregunta y una respuesta formuladas oralmente, la existencia de una unidad en el acto, la correspondencia entre la pregunta y la respuesta, y la presencia de la formalidad per aes et libram, donde una persona, además de ser testigo, a través de la utilización de la balanza, constituía los criterios de igualdad, de compensación, de proporcionalidad con respecto a lo acordado.
Por otro lado, tenemos a la dictiodotis. La dictiodotis era un contrato verbal que servía para hacer obligatoria la promesa hecha al marido de constituir una dote y sólo podía usarse por la mujer sui juris o con pleno derecho o por un ascendiente paterno de ésta. Se sabe que quien constituía la dote se obligaba sin que hubiera habido interrogatorio previo, ya que, por la formalidad desde el punto de vista verbal, era unilateral. La iurata promisio liberti era una de las formas bajo la cual se establecía un conjunto de obligaciones por parte del liberto. Una vez constituida la esclavitud, el esclavo podía tener un margen de libertad a partir de el aseguramiento de un conjunto de obligaciones a favor de su patrono. Esto, por tanto, consistía en una promesa que hacía el liberto sin interrogación previa, pero cuya ejecución garantizaba bajo juramento. Para estar seguro de que el liberto contrajera esta obligación, el amo exigía de su esclavo, antes de darle la libertad, un primer juramento, que no constituía sino un compromiso desde el punto de vista religioso. Pero este juramento renovado después de la manumisión, después de concedida su libertad, hacía nacer la obligación civil, sancionada por la acción operarum, análoga a la condictio certae rei. Tenemos, por otro lado, desde el punto de vista de las regulaciones jurídicas en el derecho quiritario, a los contratos reales, siendo estos, en el caso del derecho en la monarquía romana, el mutuum o préstamo de consumo y el comodatum o préstamo de uso. El origen del mutuum, conforme con la doctrina romanista, aparece en el nexum. El nexum, junto con la sponsio, constituyen el punto de partida de la contratación romana. En este sentido, el contrato del mutuum era el contrato por el cual una persona, mutuante o prestamista, entregaba en propiedad a otra, el mutuario o prestatario, una determinada cantidad de cosas fungibles, es decir, de cosas intercambiables, consumibles, la cual establecía una obligación por parte de éste de restituir dentro de cierto plazo otro tanto conjunto de bienes del mismo género, y la calidad desde el punto de vista de lo señalado configura el contrato de mutuo o préstamo de consumo. Es decir, para la existencia del mutuo, primero, el mutuo es un contrato porque es un tipo de convenio específico, provisto de acciones y destinado a producir obligaciones civiles. Es un contrato real donde existen dos partes específicamente. El contrato del mutuum traslada el derecho de propiedad de las cosas del mutuante al mutuario. Las cosas que se entregan en el mutuo podían ser sumas de dinero o cosas fungibles, intercambiables, consumibles. Son aquellas que se aprecian a través de números, peso y medida. De allí que, en algunas ocasiones, las formalidades de la utilización de la balanza en este tipo de contratos, desde el punto de vista civil, con intencionalidad y finalidades económicas, pues era esencial. El mutuario se obliga, por tanto, a devolver no la misma cosa que recibió, pues como propietario ahora de esa cosa la puede consumir, sino que se compromete a devolver igual cantidad, calidad, especie de ese mismo bien que recibió en un periodo de tiempo determinado. Por otro lado, tenemos al comodatum, utendum dare o préstamo de uso. El comodato, entonces, era un contrato real, nominado, de buena fe, por medio del cual una persona llamada comodante entregaba gratuitamente a otra llamada comodatario una cosa mueble o inmueble para que se sirviera de ella y se la devolviere en la época convenida. En este sentido, en este contrato existen dos partes específicamente determinadas.
el tradens o comodante, quien entrega la cosa, y el accipiens, que es aquel comodatario que recibe la cosa. En el contrato de comodato la cosa que se entrega es cierta, es decir, no es consumible, es identificable y no puede ser canjeable. El objeto de este contrato tenían que ser entonces cosas no consumibles, ya que recae la intencionalidad del contrato es en el uso de la cosa. La entrega de la cosa entonces no implicaba la transferencia de la propiedad, sino que lo que transfería era simplemente la tenencia o detentación material de la misma cosa, la cual tenía que ser devuelta en un periodo de tiempo determinado. En la monarquía romana tenemos el proceso de la reforma de Servio Tulio, siendo esta una de las instrumentaciones jurídicas que comienza a cambiar la dinámica de vida de la sociedad romana. La reforma de Servio Tulio establece un proceso de división de la población urbana en 4 tribus, las cuales comienza a ser llamadas a partir de la división político-territorial en 4 distritos, siendo estas la Ciburana, la Equilina, la Palatina y la Colatina. Allí vemos que el establecimiento de una organización político-territorial de la ciudad y por lo tanto de la sociedad romana era fundamental para la correcta administración de los intereses públicos en cuanto al desarrollo de obras públicas y del tratamiento de la política del haber público. Se establece la división de la población rural entre 16 hasta 31 tribus rústicas, dándoseles el nombre de domicilio. Entonces vemos cómo existe un proceso de reorganización desde el punto de vista de la ciudad y de reorganización desde el punto de vista rural, ya que el aspecto rural de las dinámicas presentes a partir del modo de producción en la sociedad antigua era fundamental para la profundización de las relaciones económicas y por lo tanto para el desarrollo de dicho pueblo. Se establece en un tercer momento de la reforma de Servio Tulio un censo para determinar el número de población y de bienes, ya que es a partir de la obtención de datos que se puede generar un proceso de planificación y de reorganización de los intereses políticos, económicos de la sociedad romana. El número de población y de bienes, además del interés desde el punto de vista económico, era dado a partir de la reorganización del número de participantes desde el punto de vista político en el Senado, en los comicios y la recomposición desde el punto de vista de las fuerzas militares. En cuarto y último momento de la reforma de Servio Tulio, se establece una división nuevamente de la población en 5 clases o tribus, de acuerdo a la propiedad territorial y la organización por centurias, es decir, la unidad básica territorial militar de la sociedad romana, denominándosele a cada una un nombre concreto por centuria. Mientras que la última centuria, aquella que no tenía propiedades territoriales, no tenía bienes individuales y por lo tanto no tenía ni siquiera esclavos. Recordemos que en la sociedad antigua el modo de producción esclavista determinaba al esclavo como un objeto, por lo tanto un bien susceptible de propiedad por parte del amo, pues entonces aquel que no tenía bienes, que no tenía propiedades, era denominado como miembro de la centuria del proletario. Y es que la reforma de Servio Tulio viene entonces a determinar la conducción social, político y económico de la civilización romana. La organización jurídico-social en la monarquía tiene su centro en el hager públicos, es decir, en los intereses públicos, en los intereses comunes y en el tratamiento de los bienes públicos de interés para la sociedad romana.
Influye en la organización jurídico-social, las concepciones de tribu y las concepciones de gens, donde se determinan el nomen gentilium o nombre al cual pertenece como gens y como tribu, la sacra gentilitia o el sistema de normas, el sistema religioso de creencia que está establecido a partir de la gens, y el ius decretorum o las potestades del uso del apellido en cuanto al ejercicio de libertades desde el punto de vista político. Tenemos entonces que la sociedad en la monarquía romana está estructurada en patricios, plebeyos y libertos. Los patricios eran los patres gentium o máximas autoridades de la gens. Aquellos pater familias o máximas autoridades en la familia y aquellos sui juris que tenían los derechos en cuanto a plena capacidad de goce y plena capacidad de obrar. Ellos tenían, por tanto, el derecho al sufragio, el derecho a ocupar los cargos públicos, el derecho al establecer sus propias religiones o sistemas de creencia y, por lo tanto, el derecho a participar en los sistemas de creencias como sacerdotes, el derecho al comercio, el derecho a conceder el testamento, el derecho a participación en la toma de decisiones políticas en los comicios y en el Senado, y el derecho a contraer justas nupcias. Mientras que los plebeyos o plebs que tenían una capacidad disminuida o reducida eran solamente potestativos del ejercicio del derecho al comercio. Y tenemos a los libertos, que eran aquellos esclavos que posteriormente, por motivos, bien sea desde el punto de vista económico, por motivos desde el punto de vista político o jurídico, les era concedida la libertad y por lo tanto aquellos que no tenían derechos y que no tenían por lo tanto bienes y estaban entonces ubicados en la estructura social de la monarquía romana como proletarios. Tenemos una concepción en cuanto al derecho romano con respecto a la capacidad. De allí que en la monarquía romana se establece como principio que cualquier persona es capaz para contratar, salvo en determinadas excepciones, las cuales se pueden clasificar en incapacidades de derecho y de hecho. Como incapacidad de derecho tenemos entonces a los esclavos, quienes por carecer del status libertatis, por no tener libertad, no podían obligarse ni adquirir por contrato, por no reconocerles capacidad jurídica del derecho civil, aunque sí se les reconoce la capacidad agendi, que los convirtió en instrumentos materiales de adquisición por parte de sus amos y por lo tanto instrumentos de trabajo. Estos solamente quedaban obligados por los delitos cometidos. Por otro lado, tenemos a los peregrinos o clientes, quienes carecían del status civitatis en virtud de que no eran ciudadanos romanos y por lo tanto no podían celebrar contratos del derecho civil, pero sí contratos del derecho de gentes que posteriormente va siendo construido en la República Romana. Posteriormente se les permite celebrar el contrato de la estipulatio, pero quedando a partir de la utilización de otros verbos. Tenemos en esta misma estructura social y por lo tanto aquellos determinados como incapacidad desde el punto de vista jurídico a los alieni iuris, o sea, las personas que se hallaban impotestad, sometidas bajo la figura del pater familia. En efecto, los miembros de la familia, cuando adquirían un crédito, lo hacían para el pater familia. Esta incapacidad no fue absoluta, pues al parecer los peculios podían obligarse hasta en la medida de aquellos. Igualmente, los miembros de la familia eran también incapaces para obligarse por contrato. Es en la época de Justiniano, en el Imperio Romano, que la incapacidad se equipara a la del filius familias, salvo en lo que respecta a la intersección. Tenemos como incapacidades de hecho, por tanto,
aquellas que están determinadas por razones de edad, perturbación de las facultades mentales o por el sexo, y en consecuencia comprendía a las siguientes personas: los menores de 7 años, conocidos como infantes o llamados infantes, que no podían ser acreedores ni deudores, mientras que los mayores de 7 años necesitaban para contratar las autoritas tutoris, la presencia y autorización de su tutor. Sin embargo, podían intervenir como acreedores en los negocios jurídicos que produjesen beneficios para ellos. Los menores de 25 años, para contratar válidamente como deudores, debían de tener el consentimiento del curador. Los pródigos interdictos pueden contraer válidamente obligaciones con el consentimiento del curador. Las mujeres púberes sui juris o mujeres con derechos, quienes en razón de su sexo estaban sometidos a tutela perpetua, podían llegar a ser acreedoras en virtud de un contrato, pero no podían ser deudoras ni con la autorización del tutor. Y por último, los dementes o locos no podían contratar, salvo que lo hicieran en intervalos lúcidos. Esto venía entonces a darle validez a los contratos y por lo tanto la estructuración de la sociedad y el relacionamiento desde lo jurídico, lo político y lo económico eran fundamental en el proceso de la monarquía romana. En otros capítulos estaremos desarrollando algunas consideraciones con respecto a la sociedad romana en el contexto de la República y que aportaron al pensamiento jurídico occidental.